Bienvenidos a este canal. El día de hoy inicio una serie de pláticas breves en las que trataré una variedad de enseñanzas bíblicas que espero sean de grande bendición para todos ustedes. Hoy estaré hablando acerca del siguiente tema: la Iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo, cabeza de la Iglesia. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Colosenses 1:18 la Biblia dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía y significa una asamblea de llamados afuera o sacados de entre las naciones. Eso significa la palabra iglesia. La Biblia nos enseña, como ya leímos al principio, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Él quien dirige este cuerpo, no Pedro, que jamás usurpó ese lugar. La Biblia nos enseña que este cuerpo se compone de todos los creyentes que hemos sido salvos. Primera de Corintios 6:15 dice la Escritura: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primera de Corintios 10:17 dice así: siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo. Y Primera de Corintios 12:27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ustedes, y miembros cada uno en particular. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, recibe y mantiene su vida por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le da vida a este cuerpo que somos nosotros, la Iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La Biblia enseña que cada creyente, como miembro particular de este cuerpo, tiene una función que desempeñar, tiene algo que hacer. Primera de Corintios 12:27-28 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, porque es Dios el que pone. Puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas, diferentes ministerios, diferentes trabajos que hacer en la obra del Señor. Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Porque es por gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, el que dirige con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Pedro, el apóstol, nos exhorta a que usemos los dones que Dios nos ha dado. 1 de Pedro 4, 10, 11, dice el apóstol, escribe: cada uno según el don que ha recibido, porque uno recibe el don o los dones de parte de Dios. Dice: ministrelos a los otros, porque los dones son para servir a la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia. La gracia de Dios se manifiesta en diferentes formas, y nosotros debemos de ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, que son para servicio de la iglesia y de los demás. Si alguno habla, escribe Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Toda esta riqueza espiritual nos es dada para la gloria del Señor y para beneficio de su cuerpo, que es la iglesia, y para salvación de las almas perdidas. El Espíritu Santo es quien capacita a cada miembro en particular para el trabajo que ha de hacer. Esa capacidad, esa habilidad, consiste en una manifestación del Espíritu Santo a través de cada creyente en particular. Primera de Corintios 12, 4 al 6 y 11 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo viene de la cabeza. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. El Espíritu Santo hace su voluntad en cada uno de nosotros. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La Biblia enseña, además, que el creyente que está interesado en la edificación de la iglesia puede pedir al Señor que le dé dones del Espíritu Santo, o sea, una manifestación o manifestaciones del Espíritu Santo para ser de bendición a la iglesia. Los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo son dadas por Dios, los dones dados por Dios para provecho, para edificación de su iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para dañar a la iglesia. Primera de Corintios 14:12 dice:
procurad abundar en ellos, procurad abundar en dones para edificación de la iglesia. Los dones que Dios da no son para vanagloriarse, son para edificar, para bendecir a la iglesia, no para dañarla. Tampoco son dados para negociar con ellos. El cristiano debe estar interesado en la edificación de la iglesia y debe desechar, debe rechazar todo aquello que la perjudique. Cristo dijo, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Romanos 14:19 dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que no contribuya a la paz y a la edificación de los cristianos, no debemos seguir. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Corintios 14:26. Dice así, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Porque es de lo que se trata. Que la iglesia sea edificada y también ganar almas para Cristo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La iglesia debe ser edificada, dice, a fin de dar gracia a los humanos. También la Escritura dice en Tito 3:10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y si leemos en Romanos capítulo 16, versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Todo aquel que se aparte de la sana doctrina está haciendo mal. La sana doctrina edifica. La sana doctrina nos une en Cristo. La sana doctrina hace que nos amemos. Debemos tener mucho cuidado y tener siempre presente que somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, no a dividirlo. Vamos pues a ser de beneficio, de bendición a la iglesia y no seamos causa